Germán, vos sabés que estamos siguiendo el caso Tino John, pero nos interesa un poco tratar de poner en contexto cómo funciona el tema de la violencia, los protocolos policiales en el Chubut. ¿Cuál es la situación en este momento que vos verías a nivel provincial o generalidad, digamos? Bueno, nosotros como Defensa Pública, uno de los servicios que prestamos a todas las personas que así nos lo requieren es el patrocinio, es decir, ser abogados, abogadas de quienes sufren un hecho de violencia institucional, que en la gran mayoría de los casos por la experiencia nos indica que son hechos de violencia policial. Eh, en ese marco y bueno, dentro de la generalidad a la que apuntabas, se ha conversado en este caso puntual respecto a los protocolos vigentes o que podría haber aplicado la policía para en este tipo de hechos que tienen que ver con intervenciones o en el marco de allanamientos o la utilización del uso del arma. Nuestra intervención en este caso ha sido a través de, hacia finales del año pasado, una extensa nota de reclamo administrativo al Ministerio de Seguridad planteando una serie de ilegalidades que nosotros percibíamos y numerosos incumplimientos de estándares de ¿Cuáles, derechos cuáles, humanos. cuáles, cuáles son las principales irregularidades, ilegalidades que ustedes están viendo en la provincia por parte de las fuerzas de seguridad? No, nosotros lo que planteamos fueron una serie de ilegalidades en la redacción del protocolo de uso de arma en el caso de ataque con arma blanca que sancionó la policía de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la provincia el año pasado, y presentamos dos notas administrativas planteando esas objeciones que también fueron replicadas por otras organizaciones de derechos humanos y demás. Y ahí lo que establecíamos puntualmente en esas objeciones es que para la autorización del uso del arma de fuego se estaban contraviniendo lo que se establece tanto en el Código Penal, que es una norma de carácter federal, cuya competencia para modificarla está a cargo del Congreso de la Nación, y lo que establecen numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos respecto de una cosa que es la principal, el uso del arma, como se conoce como la última ratio, es decir, la Claro. progresividad en el uso de la fuerza por parte de la policía. Bien, y más allá de lo que sería el protocolo, ¿no? En los hechos de defensa que ustedes normalmente defienden y que normalmente se encuentran con víctimas de defensa, ¿cuál es el peor problema o el problema más común, más serio que están enfrentando? Bueno, es que también lo conversábamos hoy a raíz de una serie de causas que están bastante en boga en la provincia. Hay muchas causas con estado procesal avanzado, que quiere decir que algunas tienen sentencia por parte de un juez, que otras, además de la sentencia por parte de un juez, en el marco de un juicio oral y público, tienen la confirmación de la Cámara de Apelaciones, que otras tienen decisiones de jueces de que se abran las investigaciones porque hay elementos suficientes para considerar que eso podría eventualmente ser un delito respecto de uso de armas, en muchos casos de armas de disparo de bala de goma, ¿no? Entonces hemos identificado muchos casos y estamos participando en varios procesos a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde lo que se investiga, se juzgó o se condenó, tiene que ver con que se usa el arma en contra de lo que dispone la normativa nacional e internacional. Hay un abuso en el uso de esas armas, en una gran mayoría de ocasiones, de arma de bala de goma, lo que genera en muchos casos lesiones. Eso lo tenemos identificado, participamos en varios de esos procesos y es una de las urgencias de las que vos apuntabas. Bien, bien, o sea, el caso quizás más común que ustedes están viendo, digo, como la norma, es una situación de una manifestación, llega una guardia de infantería, abre fuego con bala de goma, se producen lesiones, y ahí empieza un proceso de violencia institucional. Correcto, lo entendí más o menos bien. Claro, puede ser una manifestación o cualquier otro procedimiento policial donde se interviene en la faz preventiva o en la faz represiva, requerimiento porque se plantea una denuncia
o en el marco de un patrullaje, muchas de esas causas están relacionadas con lo que fue el control del aislamiento preventivo social y obligatorio en pandemia, donde veíamos, para ser gráficos, ¿recordás aquella escena de la Traffic que dispara a una persona que estaba en la vereda de su casa viendo un procedimiento policial? La persona termina con heridas de bala de goma en la cara. Bueno, sí. Un hecho bastante prototípico. ¿Desde qué distancia se dispara? ¿Con qué armamento se dispara? ¿A qué zona del cuerpo se dispara? Y en muchos de esos casos termina inclusive la propia policía, los especialistas en capacitación o en uso de las armas, diciendo que esos mismos hechos, que en esos hechos que se investigan no se han cumplido con toda la normativa nacional e internacional que regula ese uso progresivo. Es decir, el uso no fue progresivo, el uso fue el primero. Esto es en términos generales, más allá del hecho que vos planteabas al inicio, en el cual, me refiero al de Golondrinas, como no tenemos hoy participación formal, por ahí no puedo opinar porque no he analizado la evidencia y no sería serio de mi parte. No, una última pregunta que creo que nos hacemos todos, y es, estos protocolos, palabras más, palabras menos, están dando vueltas desde que las armas están. Desde que existen esas armas, hay protocolos. Digamos, las armas no se distribuyen en las fuerzas policiales como si fueran caramelos, y generalmente hay cursos, capacitaciones asociadas. ¿Por qué se violan los protocolos? Si en el momento de entregarle el arma al oficial de policía le dijeron, usalo en tales condiciones. Claro, bueno, primero tenemos, yo haría una pequeña observación. El protocolo vigente hoy de uso de arma de fuego en caso de ataque con arma blanca, ese es el título que le pusieron. La policía es un protocolo que tiene muchísimos problemas de legalidad, de constitucionalidad y de falta de respeto a los derechos humanos. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando lo derogó, porque prácticamente es una copia del que regía en Nación hace unos 2 años atrás. Por citar a una autoridad, digamos, que se encarga de la gestión de la seguridad. Entonces, primero hay un problema con ese protocolo. Ahora, para los otros casos que te mencionaba, no tengo la respuesta de por qué el personal policial, cuando termina ejecutando esos hechos, lo hace incumpliendo las pautas, las normativas. Me parece que hay que trabajar muy serio en cuál es el estadio actual de las capacitaciones que se brindan, cuántas horas, tiempo, meses se destina a eso, de qué manera se enseña, y después la brecha entre el egreso y lo que sucede en la práctica policial. Es decir, una vez que se egresa de la escuela, ¿cuánto tiempo se pasa para una próxima capacitación respecto del uso de arma? Si hay que actualizar conocimiento. Nosotros siempre decimos lo mismo respecto... ¿Qué información tenés sobre eso? ¿Cuánto pasa entre capacitación y capacitación, Germán? La información que teníamos nosotros es que la brecha es bastante grande para los que son los primeros cursos de ascenso, entre el egreso y el primer curso de ascenso para un personal. ¿Cuántos años puede haber, más o menos? No, específicamente no lo sé, y no lo sé si se ha modificado hoy en día, y me parece que el personal policial de jerarquía es quien tiene como el conocimiento fino y específico de eso, pero lo que decimos es, desde nuestro lugar, que tiene que ver con el conocimiento y la protección de los derechos humanos de la persona, siempre estamos dispuestos a ser parte de una mesa que trabaje para prevenir, porque estos hechos hay que prevenirlos para que no haya más judicialización, que sirve para reparar a la víctima que llega a esa instancia, pero de poco sirve a la comunidad en su conjunto y a la propia fuerza policial si no se llegó antes para prevenir. Ahora, para prevenir hay que identificar el problema. El año pasado, desde muchas voces, Diego, habrás escuchado esta frase: la violencia institucional es una deuda de la democracia. Sí. Ahora, si lo identificamos como problema, creo que de todo el arco de actores políticos y de actores públicos surgió y se reveló con claridad en los controles de lo que fue la pandemia. Generó en la provincia del Chubut un litigio colectivo de un habeas corpus por las detenciones arbitrarias que se generaban. Ahora, si está identificado como problema, ¿cuáles son las políticas que se generan para prevenir?
nosotros ejercemos nuestro rol, que es que las víctimas accedan a la justicia para obtener reparación. Pero eso no resuelve un problema de fondo, que es una deuda de la democracia, y me parece que esas son las tareas a las que nos debiéramos dedicar y a las que nosotros siempre estaremos dispuestos mientras ejercemos nuestro rol de contralor y acceso de las víctimas a proceso.